Entre líneas, tu punto de referencia. ¿Y cuál es los puntos principales en la agenda de Estados Unidos? Vamos en directo con Samuel Orozco, director de Noticias e Información de Radio Bilingüe, radio pública de Estados Unidos, con una amplia cobertura en ese país. Y ¿qué tenemos en noticias? ¿Qué tenemos en la agenda con Radio Bilingüe? Vamos de una vez a enlazarnos también, como lo anunciábamos previamente, Samuel Orozco, director de Noticias e Información de Radio Bilingüe. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en este espacio de Entre Líneas para que nos puedas ampliar y profundizar la mirada sobre lo que pasa allá en el otro lado, Estados Unidos. Buenos días, Samuel. Muy buenos días, Adriana. Un gusto estar contigo y estar con toda tu audiencia, todo tu equipo. Pues mira, Adriana, para hoy he seleccionado el tema de las ramificaciones, las repercusiones políticas que desde la Casa Blanca se han desprendido a raíz del asesinato el pasado 10 de septiembre del activista de la ultraderecha Charlie Kirk. Como recordaremos, Charlie Kirk, que fue asesinado el pasado 10 de septiembre en Orem, en Utah, y Donald Trump, junto con oficiales de su gabinete y líderes republicanos, han escalado a raíz de este asesinato sus explosivas declaraciones, amenazando a sus opositores de la izquierda progresista con tomar acciones directas, inclusive investigarlos y procesarlos judicialmente por motivo de sus opiniones políticas. El asesinado Kirk fue líder de una organización o movimiento nacional archiconservador de jóvenes de nombre Turning Point USA, y fue también un conocido aliado cercano de Trump en su campaña presidencial pasada. Aunque la investigación judicial no ha arrojado hasta el momento conclusiones definitivas sobre los móviles y las conexiones del presunto asesino, Trump y los republicanos se apresuraron desde el primer día a señalar a la izquierda como culpable del disparo. Luego de la detención del presunto homicida Tyler Robinson, se conocieron los siguientes datos de él. Se sabe que es un joven de 22 años, que procede de una familia republicana de claras preferencias pro-MAGA, o sea, el movimiento conservador del presidente, en la que se cultivaba la afición por las armas o el portar armas, y es de allí, él es de Utah, no es de fuera, no es un fuereño, fue criado en las creencias de la religión más popular en la región, y muy probablemente, según los ministerios, actuó solo en los hechos que se le imputan. Sin embargo, mucho antes de que se detuviera a Robinson, líderes de la administración Trump y algunos grandes influencers en los medios daban y siguen dando por un hecho confirmado que el asesinato había sido obra de actores de ideología izquierdista, agravados por la ideología de este provocador político que lo fue Charlie Kirk. Incluso hoy, aunque la averiguación previa de los detectives no ha arrojado móviles, desde los más altos círculos se propala la noción de que Robinson, aunque de familia derechista, fue influenciado por la izquierda. En consecuencia a todo esto, Trump anunció que pondrán todo su reflector en los grupos liberales y sentenció que la izquierda radical ha hecho un tremendo daño al país, pero arreglaremos esto. Acto seguido, Trump ha pasado a acusar a sus opositores, los demócratas, y a una red de organizaciones civiles de orquestar una vasta conspiración nacional contra los valores conservadores y contra los principios americanos, o sea, de Estados Unidos. Para empezar, Trump lanzó una primera salva anunciando que designará a los llamados Antifa, o sea, los antifascistas, como una gran organización terrorista dentro del territorio nacional. Ahora, el asunto es que Antifa no es un grupo, es más bien un movimiento político de corte anarquista, pero un movimiento totalmente suelto. Ahora bien, según observadores legales, no existe un recurso que permita a la administración Trump acusar directamente a un grupo nacional de ser terrorista, pero creen que los fiscales de Trump pudieran buscar los recovecos legales como para encausar a activistas de Estados Unidos o bien para someterlos a sanciones financieras que les hagan la vida imposible. Y como Antifa no es una organización concreta, sería de esperarse que en las redes de la cacería de supuestos terroristas caigan toda clase de activistas para endilgarles el cargo de ser radicales. Esto, a su vez, concluyen los observadores, pudiera tener un efecto intimidatorio y forzar así a los activistas a no salir a la calle y a suprimir por temor sus actos de protesta.
Asimismo, en días recientes y ante la propagación por el Internet de críticas a la ideología de extrema derecha de Kirk, la fiscal general Pam Bondi amenazó con lanzar investigaciones del orden judicial federal contra quienes estén en comisión de incitación al odio político. Poco después se echó para atrás, luego de recibir quejas desde dentro de su propio partido, el republicano. Pero aunque a nadie se haya afincado acusaciones de incurrir en incitación al odio, lo cierto es que no son pocos las personas que en sitios de trabajo por todo Estados Unidos han sido suspendidos o despedidos de sus trabajos por publicar comentarios que fueron vistos como negativos a Kirk. Dentro de los afectados por esos castigos a su expresión han estado muchos maestros, muchos profesores. Ahora, Adriana, otros blancos son las fundaciones filantrópicas, consideradas liberales. Oficiales de la administración se han lanzado a denostar a la Fundación Ford y otras instituciones de la filantropía liberal, como la Fundación Open Society de George Soros, que es un blanco favorito de la derecha. Les acusan, sin pruebas, de financiar organizaciones no lucrativas que fomentan el clima de violencia. Otro frente en la cacería de oponentes políticos es el de las visas que otorga el Departamento de Estado. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que se negará la visa o se revocará la visa a todo aquel al que se sorprenda opinando negativamente contra Kirk. Es más, Rubio incluso aseguró que ya está en proceso la revocación de visas contra no ciudadanos de los que hay pruebas que celebraron o que tomaron a la ligera la tragedia. Y la guerra política no para allí. La industria del entretenimiento ha sido puesta sobre aviso. O se deja de burlarse del presidente y de sus partidarios, o se les deja sin licencia. Como se sabe, el conocido comediante Jimmy Kimmel fue suspendido de su show, en el que lleva ya 20 años. Fue suspendido la semana pasada luego de que su empresa, la cadena televisiva ABC, propiedad de Disney, fue amenazada por Brendan Carr, que viene siendo el titular de la Comisión Federal de Comunicaciones, porque Kimmel sugirió que los trumpistas del movimiento MAGA estaban tratando de capitalizar, de explotar la tragedia de Kirk. Sí. Ante la suspensión del comediante, Trump dijo que tal vez sea hora de retirarle la licencia a todas aquellas estaciones que en sus shows de la noche, las comedias de la noche, se dedican a mofarse de él o a criticarlo. Por último, Adriana, en días recientes, el congresista republicano de Texas, Chip Roy, junto con otros casi 40 congresistas del ala derechista, solicitó a Mike Johnson y a los líderes de la Cámara de Representantes la formación de un nuevo comité selecto para investigar a los grupos de izquierda radical tras el asesinato de Charlie Kirk. En un clima que recuerda al tristemente célebre Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes del senador Joseph McCarthy, por allá durante los tiempos del espantajo rojo en la Guerra Fría de los años 50, el nuevo comité se propone investigar la disidencia política bajo el encargo de investigar el dinero, la influencia y el poder que están detrás del ataque de la izquierda radical contra Estados Unidos y contra el Estado de Derecho. Descubrir las fuerzas detrás de las ONGs, los donantes, los medios, los funcionarios públicos y todas las entidades que estén detrás de este ataque coordinado con una ideología antiamericana. Ese es el propósito. Entre los señalados para ser jalados a comparecer está la Southern Poverty Law Center, el Centro de Ley de la Pobreza del Sur. Es un grupo que se ha dedicado por muchos años a documentar los actos de violencia de los grupos de la extrema derecha y de acusarlos de ser los perpetradores de la gran mayoría de los hechos de violencia y de los homicidios de odio en el país, sobre todo de odio racista. Algunos comentaristas, por último, Adriana, pues hacen notar que el fantasma del macartismo de los años 50 se alza de entre las tumbas políticas y pues hoy se pasea muy campante por entre los pasillos del Capitolio. Ahora, ya por último, ahora sí, debo decirte que en contrapartida, algunos demócratas como el senador de la Nación, Alex Padilla, han venido, bueno, interpusieron un proyecto de ley, la ley de no enemigos políticos, que busca proteger a las personas y organizaciones, incluyendo organizaciones ONGs, grupos religiosos, medios de comunicación, instituciones educativas, del acoso y del enjuiciamiento por motivos políticos por parte del gobierno federal. Establecería protecciones claras y ejecutables para disuadir el abuso y empoderar
a personas y organizaciones para que se defiendan y para generen pues una rendición de cuentas. Esta es un proyecto de ley que, como te podrás imaginar, en el actual Congreso pues lleva todas las de perder, ¿no? Es una batalla muy cuesta arriba, muy a contracorriente. Aquí concluye mi reporte, estimada Adriana. Gracias, es la verdad bastante, ya lo señalabas, batallas cuesta arriba son las que se están librando desde distintos puntos allá en Estados Unidos. Yo te preguntaría, a partir del caso Kimmel, la repercusión que genera esta situación, sobre todo, no solamente en el panorama televisivo, estimado Samuel, sino también en el panorama general de los medios de comunicación allá en Estados Unidos, Samuel. Sobre todo en el terreno televisivo y en el terreno de radio, o sea, de los medios electrónicos, que son los medios que controla o sobre los cuales tiene injerencia, cuando menos, sí, la Comisión Federal de Comunicaciones, dirigida actualmente por su titular Brendan Carr, quedan muy a la defensiva ante esta situación, tomando en cuenta las amenazas que se han lanzado sobre ellos y tomando en cuenta de que de la Comisión Federal de Comunicaciones depende la cuestión de las licencias, ¿no? La sostenibilidad de las licencias. Algunos particularmente vulnerables son aquellos comentaristas, comediantes, periodistas, etcétera, que trabajan para grandes medios que en estos momentos en pues, situaciones de compra-venta, de transferencia de sus licencias, etcétera, pues tienen que acudir a la Casa Blanca a fin de obtener su venia, a fin de obtener el sello de aprobación, y es en ese momento cuando pues la Casa Blanca muy bien puede decidir tomar medidas, tomar represalias contra ellos, y es precisamente por eso que hacia esas corporaciones van dirigidas estos ataques. Obviamente que también muy vulnerables están los medios pequeños, los medios de radio, los medios de televisión más pequeños, que igualmente por cualquier motivo pues pueden ser sujetos a averiguación a modo, investigaciones a modo, que igualmente les pueden poner en situación muy precaria porque simplemente los costos de la defensa legal pues ya pueden hacer hundir a aquellas emisoras de presupuesto pequeño por este tipo de ataques, ¿no? Ataques políticos, repito, que viene siendo especie de ataques de zapa legal, ¿no? Así que efectivamente en estos momentos son precisamente momentos muy coyunturales, quizás si se sigue por esa ruta, entonces estamos entrando en una nueva época seguramente de enconamiento y polarización del debate político, querida Adriana. Un panorama muy complicado y que estaremos por supuesto siguiendo a través de los reportes de todas estas emisiones que también tienen por allá en Radio Bilingüe. Samuel, te agradezco muchísimo por ayudarnos a profundizar la mirada sobre lo que pasa allá en este país vecino. Gracias, Samuel. Ha sido un gusto grande, Adriana. Saludos para ti y para todo tu equipo. Hasta luego. Hasta luego. Un agradecimiento también a todo el equipo de Radio Bilingüe. Estábamos conversando con Samuel Orozco, director de Noticias e Información de esta radio pública. Y si usted quiere saber, justo hay despachos de información, las noticias en Radio Bilingüe, puede encontrar más información en radiobilingüe.org y allí viene toda la información, el contenido, la programación de esta radio pública que colabora con nosotros aquí con el Instituto Mexicano de la Radio.